El impuesto sobre ingresos brutos es el cobro de un porcentaje sobre las ventas de una empresa independientemente de su ganancia. Hoy representa, en promedio, 4 de cada 5 pesos de la recaudación provincial. Si es tan importante para el financiamiento de las provincias, ¿por qué eliminarlo? Ingresos Brutos nació en 1948 en la provincia de Buenos Aires como un impuesto a las actividades lucrativas y paulatinamente se fue replicando en todo el país. En 1975 se creó el IVA, que es un impuesto nacional, que absorbió a estos impuestos provinciales. Pero solo 2 años más tarde, las provincias revivieron el impuesto a las actividades lucrativas bajo el nombre de Impuesto a los Ingresos Brutos. De esta forma nace el más bruto de los impuestos. Aunque ingresos brutos tiene una alícuota promedio del 3% y el IVA del 21%, genera más dolores de cabezas que el impuesto nacional. Ingresos brutos es muy perjudicial para la inversión. Afecta a todas las empresas y en particular a las pymes. Es distorsivo, se acumulan las cadenas, entonces las cadenas más largas pagan más impuestos que la cadena más corta. Eso hace que las empresas traten de, por ejemplo, en la industria lechera, que tiene muchos pasos, una industria que tiene muchos pasos, está el tambo, después el que procesa la leche, después el que hace queso, etc. Tiende a haber un encadenamiento hacia atrás, entonces las empresas en vez de comprarle un tambo de chico, prefieren crear su propio tambo porque se ahorran ingresos brutos. Es un impuesto que genera mucho daño, pero eso es uno de los pequeños daños que genera. Y termina siendo un impuesto que a la larga termina siendo casi un IVA adicional sobre todo el consumo, ¿no? Pero los grandes perdedores somos los consumidores, que pagamos precios más altos por un impuesto oculto que genera una gran burocracia. El principal problema de ingresos brutos está en su administración, que varía según cada provincia y se va recaudando mediante un complejo sistema de pago anticipado. No se trata de uno, sino de 24 impuestos a los ingresos brutos que se recaudan en simultáneo. Cada provincia tiene sus propias normas tributarias, distintas alícuotas y sus propios regímenes o condiciones de pago anticipado, por lo que los contribuyentes lidian con demasiadas normas en paralelo y desarticuladas. Además de bruto, es un impuesto desordenado y complejo. Pasar una mercadería a San Luis es una aduana interior. Misiones secuestra camiones. Vos vas con un camión, no tenés pago, el anticipo de ingresos brutos, te dejan el camión con frío, rompiendo la cadena de frío, todo un desastre, en la vera de la ruta hasta que no vas de Buenos Aires con el cash al puestito de la policía, no te liberan el tipo. No te liberan el camionero, a ver si me entendés. El camión y la persona secuestran los tipos. Ingresos brutos es el colmo de la voracidad en Argentina. ¿Cómo se recauda ingresos brutos? Se designan contribuyentes para que hagan el trabajo del Estado recolectando pagos anticipados del impuesto. Son agentes que intervienen en las distintas etapas del proceso de comercialización de bienes o servicios. Hay 3 tipos: agentes de percepción, que actúan cuando se compran insumos; agentes de retención, cuando se venden bienes o servicios o ante cierta modalidad de pago; y también hay agentes de recaudación que actúan sobre las acreditaciones bancarias. Cada uno de estos esquemas de pagos anticipados es potestad de las 24 provincias. Esto genera abusos en su utilización, requiere de áreas especializadas para las liquidaciones de este impuesto en las empresas y pagos anticipados que pueden llegar a ser mayores que lo que le corresponde pagar al contribuyente, lo que se conoce como saldos a favor. Existen provincias que tienen cobrado por adelantado más de un año de recaudación. Estamos hablando de dinero que, si no fuera por este atropello, estaría siendo invertido para generar más empleo y producción. Que no se está eliminando el cobro del impuesto, sino el pago de anticipos. El impuesto se paga, lo que pasa es que las provincias están recaudando demasiado a cuenta y originando los saldos a favor. Eso es un prejuicio financiero para el contribuyente. Otro desorden adicional es la cantidad de alícuotas, es decir, porcentajes que se cobran sobre la facturación. Las provincias aplican en promedio 91 alícuotas, que son muchísimas, y hay provincias que llegan a más de 180. Para colmo, el 95% de la recaudación está concentrado tan solo en 9 alícuotas. Todo esto genera que el sector productivo tenga que sentarse a administrar burocracia en lugar de dedicarse a producir. Y esto es particularmente difícil para las pymes, que a veces deciden no expandirse por la complejidad de impuestos como el de ingresos brutos. La interminable burocracia, la inseguridad jurídica y los impactos financieros que provocan el caos de este impuesto explican por qué ingresos brutos no tiene solución y debe ser eliminado. Una salida es volver a la distribución de fuentes tributarias establecida originalmente en la Constitución Nacional. Cada provincia debe financiarse con el IVA que aplique dentro de su territorio, que se unificará con ingresos brutos y las tasas municipales. Para no complejizar la administración tributaria, el nuevo IVA debería seguir siendo gestionado por la AFIP, pero por cuenta y orden de las provincias.
En paralelo, es necesario crear un fondo de convergencia para compensar transitoriamente a las provincias más pobres hasta que logren generar valor en su territorio. Eliminando ingresos brutos se beneficiaría enormemente al sector productivo y a toda la sociedad, que dejará de soportar los enormes perjuicios que genera este tributo. Menos burocracia, menos evasión, mayor recaudación con equidad tributaria federal.